Bueno, ¿qué tal? Voy a empezar o a iniciar esta serie de videos eh, sobre criptomonedas y me interesa empezar a hablar de un tema bastante recurrente y que me consultan mucho, y es el tema del arbitraje con criptomonedas. Sencillamente, ¿qué es el arbitraje con criptomonedas? Es comprar las criptomonedas en un exchange o en varios exchanges a un determinado valor y venderlas en otra exchange o en otras exchange a un valor más elevado y obtener ese split o esa diferencia o esa ganancia, y ir generando un ingreso que puede ser considerable si las personas se dedican full time al arbitraje. Yo tengo personas y clientes que se dedican full time, porque cuanto más tiempo uno le dedique a estar viendo las oportunidades de arbitraje, y en la computadora en distintas páginas, mayor va a ser la rentabilidad que van a obtener. Ahora bien, como dije, se puede hacer arbitraje entre distintas exchanges, o lo que sucede en Argentina con la mayoría de los clientes que yo tengo, que es que realizan el arbitraje directamente en Binance, en una sola exchange. Sabemos que Binance es un exchange que tiene residencia extranjera. Ahora, no por eso no significa que la persona deba inscribirse y pagar impuestos. En esta primera parte me interesa hablar un poquito de un tema que con el arbitraje se suscita una cuestión, y es el tema de los bancos y la posibilidad de poder justificar esta operatoria. El arbitraje de criptomonedas no es una actividad ilegal, al contrario, es una actividad totalmente lícita. Si bien no hay regulaciones específicas ni de parte de los organismos de control como AFIP, como la Comisión Nacional de Valores, como la Unidad de Información Financiera, tampoco hay definiciones al respecto. Meten a todas las criptomonedas como monedas digitales. Pero obviamente que debe haber un encuadre positivo y debe haber una forma de justificar ante los bancos la operatoria, porque los bancos lo que estiman cuando ven este tipo de movimientos en las cuentas de las personas es que seguramente se están desarrollando actividades ilícitas, de lavado de dinero, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros los contadores tenemos que hacer es desmitificar esa cuestión, porque las personas que realizan esta actividad lo hacen para generar un ingreso día a día y para tener un ingreso para su familia. Esa es la realidad. Lo ven como una actividad comercial, que de hecho lo es, aunque es una actividad financiera. Las personas que la desarrollan seriamente lo ven como una actividad comercial. Entonces, ¿cuál es el principal problema con los bancos? El tema de que los bancos tienen una bajada de línea de la UIF. Entonces le van a pedir a su cliente justificación de todos estos movimientos. ¿Cómo funciona el arbitraje? Para los que no lo saben, el arbitraje comienza con una compra de criptomonedas. Ahí va a salir un dinero de la cuenta bancaria de la persona, ¿sí? Este dinero o este capital inicial tiene que estar justificado. El 100% de las veces, de los casos, tiene que estar justificado. Muchas personas me dicen, bueno, pero yo no tengo un trabajo en relación de dependencia, tengo un capital, no sé, 100.000, 200.000 pesos, que es un ahorro, o bien es una donación que me hizo mi mamá, mi papá o un familiar. Bueno, perfecto, eso es válido, esa justificación es válida, pero hay que certificar este origen de fondos. Entonces, por ejemplo, en el caso de una donación de un familiar, se debe hacer lo que se llama un mutuo, que es un préstamo entre partes, entre los familiares, que este mutuo debe estar certificado con un escribano, ¿sí?
Esta documentación la debe tener el cliente para que en el momento que el banco le pida una justificación de los fondos y de ese capital, la persona tiene la justificación correspondiente. Lo mismo que en el caso de ahorros que tenga la persona. Esos ahorros en algún momento provinieron de algún trabajo, relación de dependencia o alguna actividad inscrita en AFIP, que ya están de baja. En esos casos, lo que se debe hacer es también justificar este capital inicial con un escribano, ¿sí? Con un acuerdo en donde se certifique que este dinero proviene de una actividad legal. Eso en cuanto al capital inicial. Bien, una vez que tenemos el capital inicial justificado, el movimiento es de compra y de venta, compra y venta, entra y sale dinero de la cuenta, entra y sale dinero de la cuenta, entra y sale dinero de la cuenta. Eso es muy llamativo para el banco y comienza a sonar o a despertar las alarmas. Bien. Entonces lo que el banco hace es pedir una explicación, ¿sí?, de estos movimientos puntualmente en el P2P. Siempre estamos hablando del arbitraje en el P2P. Después vamos a hablar del arbitraje cuando se realiza directamente con la exchange. Pero doy esta explicación porque la mayoría y el 90% de los casos el arbitraje se realiza por el P2P, que es el peer-to-peer, que son transacciones entre personas, ¿sí?, físicas. Entonces, ¿el banco qué hace? Va a pedir la justificación, pero no de la ganancia que la persona obtiene. Vamos a poner un ejemplo para que esto sea más práctico. La persona inició el arbitraje con un capital de 100.000 pesos. Entonces, esos 100.000 pesos ingresan a la cuenta bancaria. Ese es el primer movimiento y el primer movimiento que hay que justificar. Luego la persona compra criptomonedas, la que sea Ethereum, Bitcoin, USDT. Las deja ahí. Luego la persona lo que hace es ir a otra exchange, o dentro de la misma exchange, aprovechar una oportunidad, vender esas criptomonedas. O las convierte, o las vende por la misma cripto que compró. O sea, hay muchas variantes. Aquí lo que importa es que los movimientos, los saldos que ingresan, son los saldos totales. Es decir, que si una persona empezó con 100.000, vendió por 105.000, es decir, compró por 100.000, vendió por 105.000, hizo una diferencia de 5.000 pesos, el banco no le va a pedir que justifique los 5.000 pesos. El banco le va a pedir que justifique 200.000 pesos. Porque entraron 100.000 pesos y ahora entraron 105.000 pesos, ¿sí? Cada vez que la persona haga este tipo de movimientos, son movimientos que van engrosando, ¿sí?, esos saldos. Para lo cual una persona en muy poco tiempo y con muy pocas rondas puede estar generando movimientos de millones de pesos. Entonces, repito, el banco lo que va a pedir es que la persona explique esta operatoria, ¿sí? Ahora, esta operatoria no se puede facturar. La compra y venta de criptomonedas no se factura. ¿Por qué no se factura? Porque es un activo financiero. Los activos financieros no se facturan. Es como querer facturar un plazo fijo o la venta de una acción. Entonces, ahí entramos los contadores. Hay que hacer una aclaración, una certificación, que yo no le llamaría una certificación de ingresos, sino que una certificación de movimientos, ¿sí? Porque hay que justificar los movimientos bancarios. ¿Y cuál es el problema? Que una vez presentada esta certificación, a veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque los bancos por ahí no son muy amigables con el P2P. Nosotros tenemos conocimiento que hay ciertos bancos y ciertas fintech que directamente no aceptan el P2P porque lo ven como una actividad totalmente desregulada, porque no conocen el origen de las personas que compran, porque obviamente que cuando vos vendés, ninguna persona te hace una factura, ¿sí?
primer lugar porque no se factura y en segundo porque a la persona no le interesa que esto figure. A la mayoría de las personas no le interesa que figure en la FIP. Entonces ahí ya entra una cuestión bastante personal del cliente con el banco. El contador puede ayudar, porque por supuesto que el contador es quien certifica esta actividad lícita, repito, lícita, no se está haciendo nada ilegal. Pero ya depende del banco y con el que sí conozca a su cliente la decisión, digamos, de cerrar esa cuenta. Hay veces que nosotros anexamos la certificación con las constancias impositivas y los bancos, aunque se les presente esto, no lo aceptan. Por ejemplo, el caso de Brubank. Brubank es una fintech que no acepta absolutamente nada, ni certificaciones, ni inscripciones impositivas, absolutamente nada. Contra eso lo único que podemos decir a la persona es que cierre su cuenta. Siempre es preferible que la persona cierre su cuenta y no que se la cierren. ¿Por qué? Porque si el banco, la fintech, le cierra la cuenta, ahí se va a generar como una pequeña mancha en el cliente. Es probable que le abran un legajo y tenga por ahí algún inconveniente con la WIF y demás. Por eso siempre decimos que la persona cierre la cuenta voluntariamente. En el caso de Brubank, nosotros no la aconsejamos. Hay muchos bancos y muchas fintech para operar. Hay bancos físicos, también está la opción de hablar con el agente del banco que tiene el caso, explicarle la operatoria, qué es lo que hace la persona, cómo va generando esa diferencia, esa rentabilidad. Y los bancos no tienen por qué cerrar la cuenta ante una actividad que es absolutamente permitida. Entonces, eso por un lado. Bien, una vez que el banco conoce a su cliente, ya no le va a estar pidiendo información constantemente. Sí es importante que la persona que hace arbitraje, nosotros proveemos una planilla en Excel en donde la persona tiene que detallar los movimientos diarios si hace, ¿sí? En la planilla. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la información actualizada, porque en el momento que tengamos que hacer una certificación de ingresos, si no tenemos la información actualizada no la podemos hacer. Entonces es importante que la persona tenga y coloque todos los datos en la planilla, que tenga las capturas de pantalla, ¿sí? Que a nosotros nos sirve como prueba para poder certificar lo que la persona hizo, porque la persona puede hacer la planilla, puede decirnos que compró y vendió por 100.000 pesos, pero si nosotros no tenemos las capturas de pantalla del exchange y del P2P, nosotros no podemos aseverar y justificar esa operatoria. Entonces, un poquito, no quiero hacerlo extenso, voy a hacer otra parte de este video sobre el arbitraje. Simplemente decirles que cada vez hay más personas que lo desarrollan porque ven en esta actividad una posibilidad concreta de generar ingresos. Nosotros tenemos clientes que, de todo el país nos preguntan, nos piden asesoramiento y nosotros como hemos estudiado bastante el tema, podemos brindarle una solución al respecto. En otro video voy a estar hablando de cuáles son los impuestos en los cuales la persona debe inscribirse, porque la certificación contable es una herramienta, ¿cierto? La certificación de ingresos es una herramienta válida para poder justificar, pero la persona debe darse de alta en impuestos tanto nacionales de AFIP y provinciales en cuanto a los ingresos brutos. Por eso en otro video vamos a estar explicando en detalle cuáles son estos impuestos, cuáles son las estrategias, cuáles son las alícuotas, dependiendo qué provincias. Sabemos que a la fecha hay solamente 2 provincias, que son Córdoba y Tucumán, que han legislado puntualmente sobre la compra y venta de criptomonedas. El resto de las provincias no se ha pronunciado, pero bueno, nosotros hemos delineado una estrategia para que ustedes, las personas que hagan arbitraje, puedan desarrollar la actividad, puedan pagar sus impuestos y que no tengan ningún tipo de problema con AFIP o con rentas o con quien sea.
Así que bueno, yo lo voy a dejar para un próximo video, para que no se haga tan extenso cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios, o bien en mis redes sociales que voy a poner aquí debajo.